participo del tratamiento de la ley de estatización de los ferrocarriles. Supuestamente se iba a hacer este miércoles en el Senado de la Nación, pero afortunadamente se adelantaron los tiempos, porque en labor parlamentaria creo que no debe haber muchos antecedentes donde la mayoría de los bloques acordaron que se vote sobre tablas y que se discuta sobre tablas el tratamiento de esta ley. Y fue aprobada el miércoles pasado. Ya es ley, y hoy por ley los ferrocarriles argentinos son nacionales. Primero, agradecerle, como siempre, a mis compañeros, a los trabajadores de esta casa, a los que nos dan la posibilidad a mí y a la comisión directiva de estar donde estamos. Nosotros somos fruto del protagonismo, de la confianza y de su permanente acompañamiento. Un dirigente sin el apoyo de la gente no existe, y soy un eterno agradecido de estar donde estoy, gracias a ustedes. Después, agradecerle a la Comisión de Profesionales, que realmente desde que se creó hizo un laburo bárbaro con distintos temas importantísimos que hacen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos argentinos y del país. Agradecerle a todas las comisiones, tanto de diputados como de Senado, a los directores de comisiones, por los trabajos que han hecho con esta ley específica y de la manera que trabajaron y que están trabajando. Yo siempre dije que cuando nos den la posibilidad de mostrar la calidad humana y la calidad profesional que tiene cada uno de los empleados legislativos, se iban a sorprender. Y a partir del año 2003 a la fecha la pudimos demostrar y están todos sorprendidos. Agradecerle sobremanera a la compañera presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Zamarreño, a un compañero y amigo, militante, que hizo una exposición brillante que cerró el debate de la Cámara de Senadores, Juan Manuel Abal Medina, senador. Y con todo orgullo, un compañero, un amigo,
que lo dije el otro día en un acto multitudinario donde respaldamos la fórmula de Mariano Recalde para jefe de gobierno, que me tocó dirigir a Unión Ferroviaria en un momento, creo que uno de los peores momentos de esa institución, en un momento donde o la intervenían o desaparecía, donde había que tener mucho temple, donde había que tener mucho huevo, donde había que tener mucho coraje, mucha pertenencia. Un joven dirigente con la escuela de los viejos dirigentes, con pertenencia al viejo ferrocarril, a los ferrocarriles argentinos, no a los ferrocarriles que vinieron después del año 92, y a los dirigentes que más estar comprometido con los trabajadores, estaba comprometido con los empresarios. Y había que tener mucha valentía para eso. Y de hecho, cuando tuvo que elegir de qué lado quedarse, no cuando se dividió el movimiento obrero, porque el movimiento obrero no se dividió, sino un sector muy pequeño, nosotros nos quedamos donde siempre estuvimos, un sector pequeño se fue, él se quedó donde se tenía que quedar y no se equivocó. Y hoy, con 46 años, es el secretario general de la Unión Ferroviaria, que va a pasar a la historia como el secretario general que conduce la Unión Ferroviaria en el momento que Cristina Fernández de Kirchner estatiza nuevamente los ferrocarriles. Sergio, te guste o no te guste, sos parte de la historia de los ferroviarios, de la buena historia de los ferroviarios, y yo como hijo de ferroviario, para mí es un orgullo. Y para terminar, yo le contaba a los compañeros de arriba, y ustedes saben la historia de mi viejo, ya la conté más de una vez, de dónde vengo, dónde provengo. El viejo entró en el 47 junto con Lorenzo Pepe, después en el 48 se estatizó. Yo lo vi llorar 2 veces a mi viejo, 2 veces sola. En el año 83, cuando el peronismo perdió con el radicalismo, más que con el radicalismo, con Alfonsín, porque en realidad perdimos con Alfonsín, no con el radicalismo. Y estábamos en el comando electoral de 3 de febrero y eran las 4 de la mañana. Digo, bueno, viejo, vamos. Dice, pará, que falta los votos de la matanza. Digo, no, viejo, ya no falta más votos, ya está, ya votaron todos, pará, y me lo llevé. Yo tenía 16, 17 años, me lo llevé agarrado del hombro. Y fue la primera vez que lo vi llorar. Y la segunda vez que lo vi llorar a mi viejo fue cuando se aprobó la privatización de los ferrocarriles. Y el otro día, cuando tuve el honor de estar sentado en el recinto junto al ministro Randazzo, junto a Sergio, me acordé mucho de mi viejo y me lo imaginé llorando también, pero esta vez de alegría. Nací en el hospital ferroviario,
hace 50 años. El hospital ferroviario que estaba en el puerto. Estaba en el puerto. Fui porteño, por un día, después fui a Villa Pinarada Casero, pero por un día fui porteño, porque porteño que nace de puerto. Pero era un lujo ese hospital, que después, bueno, como todo en Argentina, se vino abajo. Así que, compañeros, creo, para terminar, ustedes saben, mis orígenes nunca los negué. Estos 12 años que hemos vivido acá en Argentina, yo siempre lo llevo al ámbito del Poder Legislativo. Nosotros en el año 2001 salíamos escondidos y sacábamos a nuestros compañeros por la cochera porque nos puteaban, porque nos tiraban piedra, porque era mala palabra. El desprestigio que tenía el Parlamento lo sufríamos nosotros. Pero lo tenía el Parlamento como institución y era injusto, porque el desprestigio que tenía el Parlamento como institución era culpa de los hombres, no la tenía la culpa de la institución, era culpa de los hombres que habían pasado por esta institución y se habían encargado que sufra este desprestigio. Y a partir de ahí nos propusimos a recuperar el orgullo que habíamos perdido, que nosotros no habíamos perdido, que en realidad lo teníamos oculto, que en realidad nos costaba decirlo. Decíamos que trabajábamos en el Congreso y nos peleábamos hasta con un familiar. Hoy lo que se ha hecho durante estos años, después de 12 años sin aumento, vino alguien en el 2003, un flaco, yo me acuerdo que participé en la primera reunión, que fue la CGT, le llevamos 25 puntos. Digo, ¿cómo le vamos a llevar 25 puntos a este tipo que está agarrando un país que no tiene nada? Agarró los 25 puntos, uno de los puntos era la paritaria, esto. Dijo, muchachos, yo de a poco lo voy escribiendo. A mí me dicen, escucho algunos compañeros, bueno, la oposición por supuesto, pero algunos compañeros del mismo espacio que dicen, todavía falta mucho, pero vamos a seguir trabajando. Y a mí no me gusta decir que falta mucho. ¿Cómo no va a faltar si no había nada? Cuando no hay nada, cuando alguien agarra algo que no hay nada, falta. Por supuesto que falta, pero no falta mucho, falta menos. Una cosa que falte mucho, otra cosa que falta menos. Y falta mucho menos. Ustedes saben que dentro del ámbito del Poder Legislativo, cómo estábamos en 2001 y cómo estamos hoy. Ustedes lo saben. Ustedes saben, transitorio, sin categoría, los aumentos, las paritarias propias, ley propia, 12 aumentos salariales. Bueno, yo no voy a hablar, son datos objetivos de la realidad. Yo no hago política. Yo cuando entra un compañero a mi despacho no le pregunto si es radical, peronista o del PRO. Es un trabajador. Y lo atiendo como un trabajador. Pero tengo memoria, y hay que tener memoria. Y no hay que ir a los libros de historia para saber qué pasó en estos últimos 12 años. No hay que ir a los libros de historia. Está fresco, está acá. La gente lo ve, lo palpa. La calidad de la vida de la gente cambió. No hay que ir a ningún libro de historia. Así que lo quiero decir porque lo digo siempre y me comprometo con lo que digo. Este modelo nacional, popular, que inició Néstor Kirchner, que continúa Cristina Kirchner, que somos todos protagonistas, todos, y que los trabajadores acompañamos con coherencia, los que tenemos coherencia, responsabilidad, y los que defendemos realmente los intereses gremiales de los trabajadores, porque la política la hacemos afuera. Los que defendemos los intereses gremiales de los trabajadores, no vamos a permitir que retroceda un centímetro de lo que se logró. Al contrario, vamos a tratar que se profundice, pero no vamos a permitir
La dejo a la compañera diputada, la joven, linda compañera diputada, así que la dejo con ella. Gracias por todo. Muchas gracias, Norberto. La verdad es que es un placer poder festejar acá en una casa de trabajadores esta ley, esta nueva reparación histórica que fue decisión de nuestra presidenta. La verdad es que fue un trabajo maravilloso el que se hizo en la Cámara de Diputados. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, porque si ustedes no estuvieran poniendo el lomo, laburando día a día, esto no hubiera sido posible. Además, en Diputados hicimos una serie de reuniones de la comisión, del plenario de comisiones, en la cual participaron muchos de ustedes, acompañando la tarea. Recibimos al ministro Randazzo, que nos vino a contar cómo estaba el proceso de reactivación ferroviaria en la Argentina. Lo escuché a Juan Manuel en el Senado y la verdad es que fue un orgullo para todos, como militantes, poder escuchar a un cuadro político de la envergadura de Abel Medina. Y le quiero agradecer a Sergio Sacia, porque esta ley que se convirtió, ¿cuándo fue? El 8 de abril en ley, la ley de la nacionalización de los ferrocarriles, no es una declaración de buenas intenciones, son hechos concretos que se están produciendo en la Argentina y que es posible porque los trabajadores ferroviarios ponen el cuerpo y ponen el compromiso. Así que primero, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes y a los trabajadores ferroviarios también. Próspero por hacer este festejo posible. Yo voy a intentar contarles, sin aburrirlos, un poco de qué se trata la ley. La ley es la ley de la nacionalización de los ferrocarriles. Nosotros sabemos que durante el proceso bochornoso de los 90, las privatizaciones hicieron que en los papeles, supuestamente el Estado Nacional era el dueño de la propiedad ferroviaria, ¿sí?, de las vías. Pero el hecho concreto es que esto no se materializaba. Digamos, si el Estado quiere usar, o quería usar hasta la sanción de esta ley, las vías, por ejemplo, de alguna empresa concesionada, el Estado Nacional le tenía que pagar a los privados para usar esas vías. Tremendo enjambre jurídico había diseñado Dromi durante los 90, durante el gobierno de Turco. Yo no lo nombro, así que siempre se anima. Pero este fue el andamiaje jurídico que había que desarmar. Este es un sistema de nacionalización absolutamente moderno, en el cual el control de la circulación de trenes los tiene el Estado Nacional, en el cual la administración ferroviaria de las vías las tiene el Estado Nacional, pero se va a permitir a los privados operar algunas líneas. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en claro esto. Hay concesiones vigentes de los 90. Hay 3 concesiones en materia de carga y 2 en materia de pasajeros, que son el Belgrano Norte y el Urquiza, por si alguno es de la zona de 3 de febrero, por ejemplo, en la cual pasa el Urquiza. Ahora el Estado Nacional, a partir de la sanción de esta ley, tiene herramientas para su relación con los privados, con estas concesiones vigentes, porque antes no podía hacer nada. Tenías que esperar a que las concesiones vencieran. A partir de este momento de la sanción de esta ley, el Estado pone bajo supervisión todas las concesiones. El otro punto importante es que se declara de interés público nacional la política de reactivación ferroviaria en Argentina, que tiene por objeto el transporte, ni más ni menos, miren qué importante, del pueblo trabajador. Porque son los trabajadores los que se mueven en el tren. Son los trabajadores los que sufren los retrasos horarios de los trenes, son los trabajadores los que sufren cuando ocurre algún accidente ferroviario. El tren es un transporte popular.
no solo eso, sino que también es unión de pueblos. ¿Cuántas historias de vida tenemos a través de las líneas del ferrocarril? ¿Cuántos pueblos aislados? Porque no es casualidad que cada vez que no hubo gobiernos populares, tampoco contamos tantos en la Argentina, ¿no? Ustedes piensen que el otro presidente que había puesto la mirada sobre los trenes había sido Juan Domingo Perón, cuando nacionalizó los trenes y creó el ferrocarril argentino. Lamentablemente, en los 90 nos usurparon el peronismo y la derecha lo cooptó y gobernó en función de los intereses oligárquicos. Ahora, qué vergüenza, ¿no? Pero los peronistas no estamos dispuestos a volver atrás con toda la renovación, con una Argentina tumbada con la que se encontró Néstor Kirchner, que la paró y que Cristina le hizo caminar. Nosotros tenemos el desafío de seguir transformando, compañeros. El otro sistema fundamental que establece la ley es el llamado Open Access, que es el acceso abierto a la red ferroviaria de cualquier operador. Ustedes imagínense lo que significa para un productor de Salta transportar sus mercaderías en tren y no en sistema de transporte automotor. Esto reduce notablemente los costos de flete y de traslado. Esto hace mucho más competitivos las economías regionales. Yo leía la otra vez, el Belgrano Cargas había hecho un convenio con bodegueros de San Juan y de Mendoza, redujeron en costo de traslado el 80%. Miren qué importante que se entren, no solo en materia de transporte de pasajeros, sino también en desarrollo económico. Este sistema del Open Access no es solamente un modo de ejecución, sino que también es un principio, y que es la democratización del uso de la infraestructura ferroviaria. Miren qué consecuente que es Cristina Fernández de Kirchner, porque estableció la democratización de las voces con la ley de medios, impulsó la democratización judicial, que lamentablemente algunos pocos intentaron pararla, la democratización del uso de las vías ferroviarias. Este es un proyecto popular que mira la inclusión, que mira a los invisibles, que mira a los vulnerables y que no baja ni un segundo esas banderas y que vamos a seguir trabajando por esto. Por último, crea la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Esta empresa emblemática en la cual incluso y como gran bandera en el directorio están incluidos los miembros de las organizaciones gremiales. Es decir, los trabajadores van a formar parte del directorio, no solo de eso. Sino que también los usuarios van a formar parte de este directorio de Ferrocarriles Argentinos. Es una empresa moderna, con representación de absolutamente todos los sectores, además con una idea de eficiencia, que a este proyecto no le importa. Nosotros escuchábamos algunas voces durante el largo debate, 18 horas de debates en diputados tuvimos, hablando del déficit. ¿Qué es el déficit? ¿El déficit para quién? Nuestra presidenta jamás va a poner en riesgo lo que significa el valor y los intereses de la patria y del pueblo. Por eso es que el déficit es es un renglón en el balance, en el presupuesto. Esto importa porque el tren va a traer mejoramiento a nivel de PBI. Esto es importantísimo para la economía de la Argentina y para el bienestar, fundamentalmente de los trabajadores. Yo les decía que esto era consecuencia de una política de reactivación ferroviaria inédita en la Argentina. Y yo les quiero dar algunos números cortitos, no quiero aburrirlos, pero lo cierto es que desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión política de reactivar los trenes en la Argentina y que
le encomendó al ministro Randazzo hacerse cargo de la gestión, los resultados fueron contundentes y el nivel de la gestión es inocultable, que así tuvimos resultados que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tuvimos 223 votos a favor de 234 presentes. Y en la Cámara de Senadores, 53 votos a favor y 2 en contra. Esto habla de una política ferroviaria de reactivación inédita en toda nuestra historia, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos, porque esto no es ni para el gobierno, ni para un partido político, esto es para todos los argentinos. Es para los 40 millones de argentinos. Así que yo quiero mencionarles que, por ejemplo, se están remodelando 120 estaciones, se están construyendo 37 pasos bajo nivel, cuando en toda la historia argentina había 51. ¿Sí? Tomemos dimensión de esto. Se compraron 3.500 vagones de carga, se renovaron 3.700 kilómetros de vía, el tema de carga también. Hay más de 1.250 coches para pasajeros ya adquiridos. Hoy con Sergio Sacia compartimos el anuncio de la renovación del Belgrano Sur. La verdad es que es emocionante. Es emocionante como una Argentina de pie y caminando se nos abre camino frente al mundo, ¿no? Lo que decía Norberto, esto es inédito para los que trabajamos por este proyecto nacional y popular. Siempre es una alegría y no deja de sorprendernos la presidenta al ponernos ante hechos históricos, ¿no? Hacernos protagonistas a todos los argentinos de un cambio realmente histórico. Así que yo les quiero agradecer muchísimo la atención, recibirnos y festejar una ley nacional y popular que es la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que en primer lugar agradecerle al compañero y amigo Norberto, no solo por esta invitación, no solo por permitirnos entrar a su casa, por permitirnos contar o comentar desde el lugar que nos toca cómo vivimos esta realidad ferroviaria en este momento tan especial de la República Argentina, sino principalmente también agradecerle como amigo todo el acompañamiento que hemos tenido en todos estos días, el recibimiento que nos ha dado no solo a mi persona, sino a todo el secretariado y a los compañeros de la Unión Ferroviaria que tanto en la jornada de debate de la Cámara de Diputados como el día del Senado hemos sido recibidos, la verdad que como compañeros que somos, pero el agradecimiento a él y a todos ustedes que nos han permitido entrar a su casa para charlar de este tema. Así que muchas gracias, Norberto. Yo como dice Norberto, porque su papá fue ferroviario, fue dirigente de la Unión Ferroviaria, de la obra social, ha dado mucho para la organización y para el sistema, como muchos hombres y mujeres también lo han dado. Y también agradecerles, lógicamente, en nombre de Maru, de la diputada María Eugenia Zamarreño y de Juan Manuel, a todos los senadores y diputados que del Frente para la Victoria han llevado adelante y han fundamentado realmente la importancia de esta ley, la importancia de que vuelvan nuevamente los ferrocarriles a manos del Estado Nacional, a la administración del Estado Nacional. Y lógicamente también reconocer a gran parte de la oposición que ha acompañado, como bien lo decía la diputada, en este sentido para que esto se concrete.
La parte técnica la ha comentado la diputada, seguramente Juan Manuel hará una ampliación del tema y un comentario político, uno más que nada desde el corazón, desde el sentimiento que nosotros decimos que tenemos los ferroviarios, que venimos de una cuna ferroviaria, yo de 3 generaciones, en la cual con mi viejo, que me ha contado, ha vivido momentos hermosos, como fue un 1 de marzo del 48 cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, momentos difíciles después del año 58 con ese famoso plan Larkin, los 42 días de huelga ferroviaria, difíciles en los gobiernos de facto y mucho más difícil también en la década del 90, donde, como se comentó ya y todos saben, después de la ley de reforma del Estado, no solo se privatizaron los servicios del Estado, sino también los ferroviarios. En este caso perdimos miles y miles de puestos de trabajo. Reconocer lógicamente también la gestión dentro del Parlamento de un compañero que mencionaba Norberto, el compañero Lorenzo Pepe y Orlando Britos, legisladores en ese momento, en el cual con su debate, su constancia y su trabajo lograron cambiar simplemente una palabra, porque hoy estaríamos hablando quizás de otra manera si los ferrocarriles se hubiesen privatizado. Y gracias a ellos y al acompañamiento de algunos diputados pudieron cambiar esa frase y los ferrocarriles fueron concesionados. Pero bueno, hoy estamos viviendo una historia diferente y la verdad que como representante de la Unión Ferroviaria, de poco más de 2 años de gestión, cumplimos el 16 de este mes, 2 años de gestión, una difícil tarea, pero la verdad que reconocer el acompañamiento de mis pares, 2 o 3 están conmigo acá del secretariado, pero principalmente de los trabajadores, viviendo esta etapa realmente de recuperación ferroviaria que hacían referencia recién. Paralelamente a la asunción nuestra, comenzamos a ver esta realidad, esta decisión política del Gobierno Nacional, de nuestra Presidenta, de llevar adelante un proceso de recuperación integral del sistema de transporte ferroviario, a través del Ministerio de Transporte, de la creación del Ministerio de Interior y Transporte, que conduce el compañero ministro Florencio Randazzo. A partir de ahí, y como no se veía hace muchísimos años, yo entré a los 16 años, tengo 30 años de servicio en el ferrocarril, jamás había tenido la posibilidad de ver, como seguramente nunca muchos de ustedes, pero uno que está dentro de la industria ferroviaria, una locomotora, un coche, una formación 0 kilómetros, nunca. Y esto es parte de esta política de recuperación de este sistema tan importante para todos los argentinos, tanto en el transporte de pasajeros del área metropolitanas, en la vuelta del tren de pasajeros de larga distancia, como también en darle una impronta de recuperación plena que tiene que darse al ferrocarril de carga. Y qué mejor para todos los ferroviarios que justamente un 1 de marzo de este año 2015, cuando cumplíamos y festejábamos 67 años, porque ese es nuestro día, el Día del Ferroviario, los radicales festejaban el 30 de agosto. Nosotros justamente cuando se nacionalizó los ferrocarriles, ese día, en la apertura de las sesiones legislativas, 67 años, a 67 años de la nacionalización de los ferrocarriles, nuestra Presidenta anunciaba esta decisión de política de Estado de enviar al Parlamento la discusión de este proyecto de ley que fue votado hace pocos días. ¿Qué mejor que hoy tener esta herramienta, como recién decía Maru, en el cual nos posibilite no solo seguir en este proceso de recuperación integral del sistema, sino que ahora sea el Estado
el que administre toda la infraestructura ferroviaria, el que ponga todos los sistemas de control, el que determine cuáles son las políticas a llevar adelante para poder recuperar un sistema de transporte estratégico que tiene que permitir, lógicamente, el desarrollo de una Argentina extensa y en donde el ferrocarril indefectiblemente tiene que volver a ser el eje y la columna vertebral, como decimos nosotros siempre, del sistema de transporte en la Argentina. Desde el lugar que nos toca, de los trabajadores ferroviarios, lógicamente que cuando comenzó este proceso de reactivación, no dudamos un instante en ponernos al lado y a trabajar fuertemente, redoblando el esfuerzo como laburantes, apuntando fuertemente a la capacitación. La capacitación debe ser y es un pilar fundamental para cada uno de los trabajadores. Nosotros no nos cansamos de decirnos, de hecho creamos un instituto de formación, capacitación y estudios ferroviarios en donde nuestros trabajadores son los instructores que fueron a formarse a China, que fueron a formarse en los distintos lugares para poder vertir los conocimientos a los nuevos trabajadores, que son ya más de 5.000 los que se han incorporado entre el año pasado y a esta industria ferroviaria. Nosotros tenemos un desafío muy grande. Entendemos que se ha recuperado gran parte de la soberanía nacional. Entendemos que debe darse un debate también de cómo podemos optimizar el sistema de transporte en la Argentina, articular los distintos modos de transporte, como también lo está haciendo el gobierno nacional a partir de esa decisión estratégica también de crear el Instituto Argentino del Transporte, en donde los distintos actores sociales de la política, de las universidades, de la sociedad y de los sindicatos están debatiendo en las distintas regiones. De hecho, mañana y pasado se hace en la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, justamente para llevar adelante la construcción de una herramienta jurídica que permita también articular los distintos modos de transporte, y donde estamos convencidos que a partir de esta ley el ferrocarril va a beneficiar muchísimo el transporte en la Argentina, tanto de pasajeros como de cargas. Nadie puede dudar que un ferrocarril con una infraestructura buena, como se está invirtiendo ahora plenamente, con buenos coches, buenas locomotoras, es el modo de transporte más seguro, es el modo de transporte más económico y es el modo de transporte menos contaminante. Con esa problemática que tenemos, en donde los pequeños y medianos productores les cuesta muchísimo poder desarrollarse por el costo de la logística del transporte, seguramente esta apertura de la ley va a permitir el desarrollo y que estos productores pequeños quizás puedan también tener las mismas posibilidades que tienen hoy los grandes pools económicos que concentran todo el transporte en ese sentido. Y volver a tener la ecuación que soñó Perón, esa ecuación que es al revés de la que tenemos ahora. Hoy el transporte de cargas ferroviario transporta menos del 8% de la totalidad de carga. Y esta ley va a permitir, seguramente, como bien técnicamente se explicó recién, una apertura a todos, para que todos los productores, todos los operadores tengan las mismas posibilidades. Yo les agradezco infinitamente a Norberto y a todos ustedes. Tenemos un desafío por delante muy grande, desde los trabajadores ferroviarios, desde el movimiento obrero, pero nosotros sabemos y tenemos que ser, como bien lo decía Norberto, tenemos que ser agradecidos. Nadie puede negar ni dudar que a partir del 2003 todo el movimiento obrero ha recuperado la posibilidad de nuevamente de tener paritarias,
nuevamente de tener la discusión de los convenios colectivos de trabajo, nuevamente de tener la incorporación de nuevos puestos de trabajo y con todo eso tener más trabajadores. Por eso, en el debate que debemos hacer dentro del movimiento obrero, estas son cosas importantes dentro de la agenda. Faltan muchas cosas hacia adelante, pero la coherencia, la responsabilidad, el diálogo nos ha permitido a todos los trabajadores de los distintos sindicatos crecer progresivamente y dignificar a nuestros representados cada día un poquito más. La verdad que en nombre de toda la Unión Ferroviaria, agradecerle a ustedes, al sindicato de APL. No es normal que un gremio hermano dé la posibilidad de uno poder charlar simplemente porque yo me siento un compañero más y contar las emociones que pasan por adentro a uno que lleva el ferrocarril en la sangre y que transmito en nombre de los miles y miles de trabajadores que representamos a lo largo y ancho del país ese reconocimiento y este momento histórico que estamos viviendo los ferroviarios, que estamos viviendo los argentinos y que esto es gracias a esta política de este gobierno nacional y popular que encarnó Néstor Kirchner, que encarna la presidenta y que seguramente el próximo será también un compañero de este espacio, de este Frente para la Victoria que tanto nos ha dado, no solo a los trabajadores, sino a la sociedad argentina y a nuestro querido país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer y felicitar al compañero Norberto por haberme invitado junto con María Eugenia a compartir con ustedes en esta Casa de los Trabajadores Legislativos esto que es un gran festejo, como muy bien decía él. Un festejo hubiese sido una preparación para el debate, pero hoy nos sirve para festejar y seguir festejando una nueva conquista, y no una conquista cualquiera. No voy a detenerme en los aspectos, porque creo que María Eugenia y Sergio lo han dicho admirablemente bien, sino más bien compartir una anécdota personal. A mí, en mi vida política, me han tocado muchas cosas importantes. He tenido la suerte de protagonizar o acompañar momentos importantes de nuestra historia. De muy chiquito, con 5 o 6 años, acompañé a mi viejo a ver al general Perón en el 74, acompañé a Néstor Kirchner a Colombia, a Venezuela, o a sus reuniones como secretario general de UNASUR y presidente del partido, a nuestra presidenta como jefe de gabinete. Pues les confieso que el miércoles pasado, cuando el bloque de senadores oficialistas, el bloque del Frente para la Victoria, terminando la reunión de preparación, discutían y dijeron, bueno, ¿quién cierra? Y que cierre Juan Manuel. Y yo me di cuenta que iba a cerrar el debate histórico por el cual los argentinos recuperamos definitivamente los ferrocarriles. Recuperando los ferrocarriles, son esas imágenes de pueblos que se montaban a la vera del ferrocarril, las imágenes del viejo Norberto, del viejo de Sergio, de tantos argentinos y argentinas que crecieron pensando en un país que avanzaba fuertemente, y todas esas otras imágenes tristes del plan Larkin que nos recordaba, de esas frases terribles de ramal que para, ramal que cierra, de pueblos que se desconectaban, de tantas estaciones que quedaban abandonadas a lo largo y lo ancho de nuestra patria. Y todo eso lo vivimos. Y no lo vivimos, como bien decía Norberto, para vernos el libro de historia. No fue hace 50 o 100 años que vimos cómo un proyecto político vino a terminar con la posibilidad de Argentina de desarrollo. Porque no tener ferrocarriles, no tener un transporte de carga, no tener un buen transporte del pueblo, como muy bien decía María Eugenia, tiene que ver con no tener idea de futuro, con haber renunciado a la idea de futuro. Y eso es lo que colectivamente hicimos. Con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestros grandes errores históricos, terminamos en la década de los 90 cortándonos las posibilidades de tener un futuro fuerte. Y eso fue
lo que de alguna manera colectivamente dimos vuelta el miércoles pasado cuando todas las manos se alzaron y dijeron: los ferrocarriles vuelven a ser de todos los argentinos. Con contundencia y con claridad, como se decía antes, opositores y especialistas, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, que el camino que habíamos tomado era erróneo y fuimos capaces de enmendarlo. Y fuimos capaces de enmendarlo porque también, y esto hay que decirlo, desde el año 2003, como muy bien decía Norberto, vino acá, desde el fondo del sur, alguien que no se había olvidado lo que significaba el peronismo. Alguien que sabía lo que había que hacer para poner a Argentina de pie. Este fue Néstor Kirchner, y lo que votamos el miércoles pasado también es un homenaje a su tarea del peronismo. No eran simplemente para guardar en los museos o para juntarnos de vez en cuando entre nosotros y cantarnos la marcha, medio viendo que la realidad va para otro lado, sino para ponerlas adelante de todo y marchar con esas banderas a la cabeza. Y esto es lo que venimos haciendo incansablemente el año 2003 en adelante. Hasta hoy, y como muy bien decía Sergio, es lo que vamos a seguir haciendo las próximas décadas, garantizando que la Argentina siga siendo peronista. Porque este es el camino de esta protagonizando esta Argentina de todos, que es la Argentina por la que tanto soñamos y hoy es una realidad. Muchísimas gracias a todos.